Hola a todas y todos. Con esta clase damos inicio a la presentación de la unidad 3 que lleva por título La comunicación para el desarrollo y el cambio social. Aquí abordaremos las transformaciones de las concepciones de desarrollo ligadas a la de comunicación y viceversa a partir de una serie de proyectos teórico-político-críticos con fuerte anclaje en la práctica que surgen en los años 60 y 70 del siglo XX. En ese marco indagaremos en los pasajes de la comprensión de los medios para el desarrollo a la denuncia de los medios para la dependencia. Así nos aproximaremos a los planteos de la Escuela Crítica Latinoamericana de la Comunicación, que insistió en pensar una comunicación para otro desarrollo y el cambio social acordes a las demandas de América Latina. Como hemos venido viendo en las clases anteriores, el abordaje de la comunicación desde sus inicios hizo hincapié en el análisis de los medios de comunicación masiva. Se fijó en aquello que los medios dicen, es decir, su contenido, o lo que los medios hacen, es decir, los efectos que ellos producen en las audiencias. Desde la Mass Communication Research en adelante, leímos teorías que creían en la omnipotencia de los medios y en su función tanto para la democratización o la alienación de los sujetos, mientras las audiencias eran consideradas pasivas en el proceso de transmisión de los mensajes. Este interés en los medios se vio exacerbado con la expansión de las nuevas tecnologías de interconexión global durante el siglo XX. En el sentido del interés siempre puesto en los medios y sus efectos, Héctor Schmuckler iniciaba su artículo titulado Sobre los efectos de la comunicación, publicado en 1992, de la siguiente manera: la historia de las teorías y de los estudios sobre los medios masivos de comunicación es la historia de cómo fueron observados e interpretados los efectos de los medios. Sin embargo, desde fines de los años 60 y principios de los años 70, como vimos en la clase número 1, Antonio Pasquali advertía sobre la necesidad de estudiar la comunicación más allá de los medios. A la vez, insistía en que la transmisión de información no es comunicación y que la comunicación solo es comprensible a partir de la recuperación del diálogo entre humanos, el intercambio en condiciones de reciprocidad. Allí ya Pasquali, junto a otros pensadores latinoamericanos que citaremos más adelante, nos convocaría a pensar la necesidad de una comunicación más democrática, es decir, una comunicación que siente sus bases no sobre un modelo lineal, instrumental y verticalista que era el imperante hasta los años 60, sino un paradigma más horizontal, donde las audiencias relegadas y consideradas pasivas pudieran recuperar la palabra. En especial las audiencias latinoamericanas sometidas a un fuerte proceso de colonización cultural por parte de las potencias mundiales que eran las dueñas de los medios y por ende eran las modeladoras no inocentes de los mensajes transmitidos. Ahora bien, ¿pero en qué contexto se da el imperio de los modelos verticalistas, instrumentales, lineales y unidireccionales de la comunicación? Estos modelos basados en el esquema estímulo-respuesta no se difundieron de manera inocente. Se conciben en el periodo de la Primera y Segunda Guerra Mundial, considerando a la propaganda como una necesidad para que las potencias pudieran ejercer formas de manipulación y dirigir el comportamiento del público. El objetivo de los afiches, titulares de las noticias y hasta las narrativas de los dibujitos animados era persuadir para reclutar soldados, fomentar el patriotismo, financiar las guerras y lograr la adhesión pública para avanzar en el ataque al enemigo. Pero además,
en la posguerra o en el inicio de la denominada Guerra Fría, también la utilización de los medios apuntó a progresar en las acciones de expansión de ultramar económica, política y cultural de tipo imperial de Estados Unidos en territorios como los nuestros. En este contexto, las potencias se ubican como modelos de desarrollo a seguir, mientras que a los países como los de América Latina se los relegan a una posición de subdesarrollo. La concepción de desarrollo y subdesarrollo que se instaura en ese periodo es afín al interés expansionista de fondo. Luis Ramiro Beltrán, pionero de la Escuela Crítica Latinoamericana de la Comunicación, recuerda en su escrito La comunicación para el desarrollo en Latinoamérica, un recuento de medio siglo, que en 1918 ya el presidente de Estados Unidos, Wilson, había anunciado escuetamente la noción del desarrollo como la evolución de los países en términos de avance, desde el atraso, caracterizado por la primitividad y la miseria con sus penosas secuelas, hasta el progreso, caracterizado por la civilización y la prosperidad que traía aparejado el bienestar. Solo un puñado de países, en su mayoría americanos del norte y europeos, se hallaban entonces en situación de progreso, y se suponía que los demás países también irían llegando hasta tal estado. Pero, ¿cómo habría de hacer eso? Simple: dejar pasar y dejar hacer, e imitar ciegamente a los progresados. Desde esta posición se construye el modelo de desarrollo intervencionista que se articula a un modelo de comunicación verticalista. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial se vive un reacomodamiento geopolítico global. Estados Unidos y la Unión Soviética emergen como nuevas potencias e inician la denominada Guerra Fría. Así como Estados Unidos impulsa el Plan Marshall orientado a la reconstrucción de Europa Occidental y principalmente para la contención del comunismo y la consolidación de su posición político-económica, en América Latina se da una suerte de réplica del programa. Se impulsan una serie de ayudas para el desarrollo de países pobres definidos ya claramente como subdesarrollados. Uno de los objetivos es evitar un acercamiento de posiciones de los gobiernos locales a la Unión Soviética y consolidar la expansión que el país norteamericano venía sosteniendo en la zona incluso desde años anteriores a la Primera Guerra Mundial. Así, en 1949, el presidente Truman anunció la creación de un programa internacional de asistencia técnica y financiera para el desarrollo nacional que se conoció como el Punto Cuarto. El programa incluyó apoyo para la ampliación y mejoramiento de infraestructura de caminos, vivienda, electricidad, agua potable, alcantarillado, también la instalación de servicios cooperativos de agricultura, salud y un fuerte trabajo de educación basada en la persuasión a partir del inicio de la década de 1950. Todo ello se despliega bajo el paradigma de la modernización, una mirada lineal de desarrollo y teniendo al crecimiento económico como clave para que las naciones subdesarrolladas alcanzaran de manera gradual los estadios de desarrollo de los países centrales. En esta línea y ante la amenaza que significó para su proyecto intervencionista la expansión de las ideas de la Revolución cubana y el inicio de un ciclo de luchas de liberación en América Latina, en 1961 el presidente John Kennedy lanza el programa Alianza para el Progreso, para el desarrollo económico, político y social que por 10 años inyectaría $20.000 millones en los países latinoamericanos, exceptuando a Cuba. El programa constaba de varios puntos, entre ellos fortalecer las instituciones democráticas, acelerar el desarrollo económico y social sustentable, desarrollar planes de viviendas rurales,
impulsar la reforma agraria y nuevamente erradicar el analfabetismo, donde la educación persuasiva vuelve a cobrar relevancia. La instrumentación de estos programas incluyó una fuerte perspectiva comunicacional por el lugar que ocupaban los medios en este trayecto de desarrollo. El enfoque epistemológico predominante fue el desarrollista y difusionista, que se basó en los aportes de los intelectuales estadounidenses Daniel Lerner, Everett Rogers y Wilbur Schramm, quienes construyeron una visión optimista de los medios en el proceso de modernización. Lerner particularmente teorizó sobre el paso de la sociedad tradicional a la moderna y definió para ese pasaje una serie de etapas necesarias: la urbanización, la participación en comunicación masiva, el alfabetismo y la participación política. Mientras Rogers fue quien divulgó la influyente teoría de la difusión de las innovaciones y también delineó las etapas necesarias para que la innovación fuera lograda en las sociedades. Estas son la percepción, el interés, la evolución, la prueba y la adopción. Schramm publicó un estudio trascendental sobre la comunicación y el cambio en los países en desarrollo, en la que destacó la centralidad de la comunicación masiva como instrumento para la formulación de las políticas públicas. Las concepciones desarrollistas tuvieron gran impacto en las políticas y llegaron de la mano de la CIESPAL, que es el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, y fue también en el seno de esta entidad, hasta hoy muy influyente, que se oyeron voces críticas a los paradigmas desarrollistas foráneos, como la del propio Ramiro Beltrán, quien había trabajado con Rogers. Estas voces disidentes obligaron a los intelectuales estadounidenses a revisar sus posiciones. Rogers, por ejemplo, planteó la extinción del paradigma dominante. Sin embargo, dice Beltrán que estas posturas ya no fueron escuchadas por los gobiernos. El mismo Beltrán, en una mesa redonda de comunicación y desarrollo organizada por el Instituto para América Latina, señalaba que la percepción de que la comunicación es instrumental para el desarrollo se originó en el mundo académico estadounidense al promediar la década del 50 y cobró vigencia entre los comunicadores de varios países del tercer mundo. Al cabo de unos años, sin embargo, vino el desencanto. La comunicación masiva viene a ser un privilegio de menos. Además, sus contenidos no suelen ser los más deseables para el desarrollo. En los años 60 comenzó a registrarse el fracaso del modelo foráneo de desarrollo impuesto, tanto en materia económica, política y cultural, y en los 70 su inoperancia se hizo más que evidente. Prevalecía un intercambio comercial de bienes y servicios entre América Latina y Estados Unidos inequitativo y perjudicial para nuestra región, porque implicaba venderle barato materias primas y comprarle caro productos manufacturados, que producía un déficit crónico y creciente para los latinoamericanos. A mediados de los años 70, los índices de pobreza crecieron estrepitosamente, cayó el desempleo, los salarios eran cada vez más bajos y los precios más altos, y se produjo una aguda inflación. Los intelectuales críticos al modelo plantearon una denuncia y propuesta que dio en llamarse teoría de la dependencia. Esta perspectiva económica y social indicaba que no era necesario acceder al desarrollo, sino independizarse de esos lazos perjudiciales. Dicho de otro modo, Latinoamérica no era subdesarrollada, sino dependiente. Paralelamente, surge una perspectiva teórico-política crítica de la invasión cultural. Este término es acuñado por Paulo Freire para nombrar la relación centro-periferia consolidada en esas décadas a partir del auge de las industrias culturales, utilizadas como vehículos de ideologías, valores y modos de vida foráneos,
y facilitada por la intervención de Estados Unidos en la región, de cuya nacionalidad eran los principales propietarios de las cadenas de medios. En relación a ello, Freire señala en su libro Pedagogía del oprimido que la invasión cultural es la penetración que hacen los invasores en el contexto cultural de los invadidos, imponiendo estos su visión del mundo para que los dominados vean su realidad con la óptica de los invasores y no con la suya propia. En este contexto es que el cine, la prensa, la televisión y la radio, es decir, las industrias culturales y los medios en general, se constituyen como medios para la dominación, instrumentos de penetración cultural frente a lo que resulta necesario pensar un proyecto de resistencia, liberación y cambio social para otro desarrollo.